Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Pero muy buenos días a todos, bienvenidos a este lunes a otra nueva edición de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní. Hoy ajustense los cinturones porque venimos con un menú súper cargado, un clásico prácticamente de la comida norteamericana más que nada. Estoy hablando de un cerdo con salsa barbacoa, sí, ese plato que normalmente estás acostumbrado a comprarlo, a conseguir la salsa en el supermercado. Hoy te voy a enseñar una forma fácil, rápida y con muy pocos ingredientes de hacerlo. Así que vamos rápido a la mise en place a ver qué ingredientes vamos a manejar hoy. Para la preparación necesitamos un solomillo de cerdo, cantidad necesaria de salsa de tomate, también ketchup, azúcar negra y para la guarnición arroz normal, 5 dientes de ajo, una cebolla grande, un poco de comino, queso crema, mostaza y también miel, cantidad necesaria. Muy bien, regresamos, ya vieron la lista de ingredientes súper prácticos, son todos ingredientes que podemos encontrar. De por ahí el más complicado podría llegar a ser el azúcar negra o el azúcar morena, como quieran llamarlo, que se encuentra de vez en cuando en el supermercado. Pero si te avivas y compras una buena cantidad, podés mantenerla durante mucho tiempo, incluso no se utiliza tanto. Se puede utilizar tanto en comida salada, en preparaciones agridulces, como en postres. Bueno, vamos a arrancar. Primero, vamos por parte, vamos a trabajar con lo primero que vendría a ser el cerdo. Tengo una pieza de solomillo de cerdo, recuerden que es una pieza bastante magra, muy buena, justamente para utilizarla prácticamente en preparaciones que involucren justamente una dieta baja en calorías, porque es una pieza que tiene muy poca materia grasa y la poca materia grasa que tiene es fácil de sacarla, entonces podemos considerarla como una pieza magra de carne. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para esta presentación vamos a tomar el solomillo y cortarlo en rodajas. ¿Sí? De acuerdo, van a ir haciéndose un poco más grandes las piezas a medida que voy avanzando y voy a ir depositándolas en un bowl donde voy a aprovechar y voy a ya condimentar esto. Vos, obviamente, si tenés la posibilidad de trabajarlo unos días antes, ¿qué haces? A todas estas piezas de cerdo les pones, por ejemplo, un poco de ajo, un poco de aceite de oliva, ¿por qué no?, un vino tinto y los dejás descansando durante por lo menos un día. Entonces, ¿qué pasa? Se concentran mucho los gustos y vas a tener una preparación mucho más cargada de otros sabores, no solamente el cerdo en su forma habitual y en su sabor convencional, sino que vas a tener justamente otros sabores que disfrutar. En este caso como es una preparación agridulce, la barbacoa vendría a calificarse como una preparación agridulce, ya que tiene ciertos ingredientes salados, pero también tiene algunos ingredientes dulces. En este caso se utiliza un poco de miel, un poco de el ketchup concentrado, el que es mucho más dulce, y un poco de azúcar negra. ¿Por qué? Porque justamente buscamos ese dulzor extra en la preparación. Bueno, ¿qué más voy a hacer? Voy a agregarle un poco de ajo de la mise en place. Recuerden que el ajo también vamos a utilizarlo para lo que va a ser el arroz, pero en este caso vamos a utilizarlo también un poquito para el cerdo. ¿Qué es lo que vamos a hacer como guarnición? Vamos a hacer un arroz cremoso, una preparación súper fácil, muy práctica, que básicamente consiste en hacer un arroz normal, como sabemos hacerlo, un poco de cebolla, un poco de ajo, rehogarlo con un poco de manteca o aceite y luego agregarle un poco de queso crema para que pueda tener una mejor consistencia, una consistencia mucho más interesante. Bueno, el cerdo ya tiene un poco de ajo, voy a aprovechar y prender la plancha y ya voy a agregarle un poco de aceite ya en la carne. ¿Por qué? Porque entonces cuando entre en contacto directo con la plancha ya va a empezar a cocinarse directamente sin la necesidad de agregar materia grasa extra. Un poco de pimienta y un poquito de sal. Mientras la plancha se va calentando, yo dejo que todos estos ingredientes actúen sobre la carne de cerdo. Entonces le paso un poquito la mano acá, mezclo todo, que todas las piezas estén por igual condimentadas. Como les digo, esto un día antes en la heladera, justamente con los condimentos que vos más prefieras, va a conseguir mucho más sabor. Me limpio las manos porque hay que proceder con lo siguiente. Mientras esto descansa un ratito, yo voy a empezar a trabajar los demás ingredientes de lo que va a ser la salsa, ¿sí? Básicamente es una preparación que es muy similar a hacer una salsa de tomate. ¿Por qué? Porque trabajamos con una base
similar. ¿De qué hablo? Un poco de ajo y un poco de cebolla, todo esto picado, y lo dejamos cocinar hasta que tome un color amarronado. Cuando eso consigue el color que buscamos, ¿qué hacemos? Le vamos a agregar un poco de azúcar para que esta se tueste, se caramelice junto con la cebolla y el ajo, y después vamos a agregarle un poco de caldo, la salsa de tomate y el ketchup. Entonces ya vamos a tener una salsa barbacoa que si la dejamos descansar un poquito, justamente se concentra mucho más y tenés una salsa barbacoa casera espectacular. Pero antes de eso te tengo que hablar de Grano Par. Grano Par, la industria nacional por excelencia que te trae los mejores productos. Harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón, masa para preparar vellú instantáneo. Todo lo que quieras y necesites, hace tus pedidos a Grano Par. Fácil, rápido y riquísimo. 681-397. Bueno, vamos a continuar entonces ahora. Voy a retirar esto. Ya no lo uso más. Y vamos a empezar a cortar rápido lo que va a ser la cebolla y el ajo. Vea, doy vuelta a la tabla. Recuerden siempre no mezclar lo que es cárnicos con vegetales, sobre todo si estos cárnicos están crudos. Voy echando de lado todo lo que sean las basuritas. Recuerden siempre trabajar con la mesada limpia. Tengan siempre un bowl o algún recipiente donde puedan ir depositando los restos. Entonces es mucho más fácil que estar buscando un basurero donde dejar las cosas. Bueno, primero les había dicho que íbamos a arrancar con la carne, cambio de planes. Vamos a arrancar primero que nada con la salsa. Entonces voy a empezar a calentar la plancha a fuego bajo, no muy fuerte. Y voy a cortar la cebolla, no tan picadita, sino que en cubitos, más o menos de 1 centímetro por 1 centímetro, ¿sí? Que es bastante fácil de sacar un picado así de cebolla. Y ya lo voy a introducir en la sartén. Mientras tanto, te tengo que hablar de Dismar. Dismar juntó a Jack y Pangao, la poderosa dupla destructora de la grasa, la celulitis y por sobre todo el que te ayuda a conseguir un abdomen de acero. Haz tus pedidos a Dismar Salud y Cultura al call center 522-610 o al 0982-380-527. Bueno, ya está la cebolla, ya está el aceite. Vamos a agregarle también un poco de ajo. Y todos estos ingredientes se tienen que cocinar en conjunto y empezar a soltar su sabor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se cocina a fuego bajo. ¿Por qué fuego bajo? Más que nada porque quiero que se tiernicen, que suelten justamente todo su sabor. Bueno, vamos a detenernos acá un segundo. ¿Qué voy a hacer? Voy a continuar con la cebolla, la carne se va a seguir macerando y ya en la siguiente parte vamos a arrancar lo que va a ser toda la mise en place para nuestro arroz. Así que no te despegues de las pantallas de Red Guaraní, que ya volvemos con más Cocinemos Juntos. Regresamos con más de Cocinemos Juntos. Estamos acá. Fíjense el color que tiene la cebolla. Va justamente tomando ese color marroncito que estamos buscando, que estamos queriendo, porque recuerden que la barbacoa es una salsa que tiene cierto gusto ahumado. Entonces, ese gusto ahumado lo conseguimos justamente de cocinar todos estos ingredientes a una temperatura media alta. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Yo te tengo que mostrar cómo vamos a trabajar este ingrediente. Un poco de azúcar, el azúcar negra que te había comentado, o el azúcar rubia. La distribuimos en la sartén y va a empezar a sudar la preparación. Pero al mismo tiempo que empieza a sudar, va a comenzar a levantar un ligero olor a que se está formando caramelo. En ese punto agregamos la salsa de tomate. Por supuesto también agregamos el extracto o el ketchup. Vamos dejando de lado los ingredientes. Un poquitito de mostaza. Un toque de comino. Bajamos la temperatura de la sartén porque acá ya queremos que se cocine a fuego bajo, tranquilo, sin amedrentar tanto. Empiezo a mezclar todo y ya al hacerlo a fuego bajo todos estos ingredientes van a empezar a mezclarse, van a empezar a compartir todos sus sabores. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener justamente el efecto y el sabor de la salsa barbacoa, que es una salsa de color roja, bien marcada, con sabores bastante ahumados y bastante particulares, como lo son justamente el concentrado de tomate, la cebolla chamuscada, el comino, son todos sabores muy particulares. Mientras esto se va cocinando, necesito que me acompañes a nuestra pantalla porque tengo un material que presentarte. Lo dejo acá, la barbacoa se queda acá solita. Vamos para este lado. Tengo un material que justamente te va a hablar de la salsa que estamos trabajando hoy. ¿De qué? Básicamente de la barbacoa. Un material que tiene todo lo que necesitas saber
para conocer más sobre esta salsa. Así que veamos el material. La palabra barbecue o barbacoa muchas veces se utiliza como sinónimo de asado. Su definición hace referencia a la parrilla que se utiliza para asar al carbón y a los alimentos que se cocinan en ella de manera lenta y a fuego bajo. Por lo general, la carne o verdura que se preparará a la barbacoa se marina con una salsa homónima de sabor agridulce y al momento de llevar los platillos a la mesa se acostumbra a agregar una porción extra para remojar e impregnar bien la comida. La tradición de la cocina barbecue aparece durante el siglo XVIII en Virginia, Estados Unidos. Comenzó siendo un estilo de cocción de carne ahumada de dos formas. Una es cocer a fuego lento durante 6 horas y la otra es colocar la carne directa en las brasas. La cocción es mucho más rápida y se obtiene un sabor ahumado y la textura es dorada. En ese momento se le agrega la salsa agridulce o picante y de allí nace la salsa barbacoa. La receta original de esta salsa se preparaba con una base de tomate, vinagre y pimienta, y ya debido a la globalización y a la popularidad mundial de este producto, existen más de 100 variedades de salsa barbacoa para acompañar, cada una elaborada con una receta diferente según la región e incluso la familia que la prepara. Buenísimo el material, como siempre, muy completo, con toda la información que vos necesitas saber acerca de esta salsa en particular. La nuestra está cocinándose a fuego muy bajito. ¿Qué es lo único que le falta? Le falta un toque de miel. Más que nada solamente para darle ese gusto extra, que es lo que necesitamos. Ahora ya estamos prácticamente en la fase final. ¿Qué vamos a hacer ahora? Trabajar más que nada lo que va a ser nuestra guarnición, que es el arroz. Voy a darle, como te dije, el toque de miel, que le queda súper a esta preparación. Y como te digo, tenés una salsa express súper rápida de hacerla, súper fácil. Fíjense cómo queda. Ahora, tenés dos opciones a partir de acá. La podés licuar, la podés mixar para que justamente todos esos granitos de cebolla, esos cubos de cebolla y ajo desaparezcan. O si te gusta una presentación un tanto más rústica, la podés dejar así, que queda buenísima. Particularmente a mí me gusta que quede así, que se pueda apreciar. Y voy a aprovechar y reservarla. ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar esta misma sartén y vamos a cocinar acá el cerdo. Pero asegúrense de limpiarla bien, más que nada porque como tiene azúcar esto, si nosotros dejamos algún rastro de la salsa se tiende a quemar y nosotros tenemos que todavía cocinar el cerdo. Mientras yo voy limpiando esto, te tengo que hablar de Grano Par, la industria nacional que por excelencia te trae, como siempre, los mejores productos. Estoy hablando de harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa almidón, masa para preparar vellú instantáneo. Todo lo que necesites de Grano Par, haz tus pedidos al 681-397. Y recordá, es fácil, rápido y riquísimo. Muy bien, sartén limpia. Vamos a empezar a calentarla nuevamente. Esta vez vamos a utilizar temperatura mucho más elevada porque necesitamos que el cerdo se selle rápido, que no pase mucho tiempo en la sartén porque si no pierde jugos, entonces perdemos más que nada el sabor concentrado que podemos tener del cerdo. Entonces vamos a empezar a calentar la sartén y al mismo tiempo les quiero mostrar, tengo acá un poco de cebolla picada, ajo picado, que lo vamos a rehogar con un poco de aceite. Un poco, estaría bueno mucha cantidad porque vamos a nacarar el arroz. ¿Qué es nacarar? Agregar el arroz junto con el aceite y la cebolla y cocinarlo un poquito a fuego vivo. Después le agregamos el agua y lo dejamos cocinar al punto que esté y ya más que nada va a ser agregarle la crema, el queso crema y ya servir justamente en el cerdo la salsa y proceder. Esto ya está bastante caliente. Mientras voy disponiendo el aceite y agregando el cerdo, te voy a hablar de Dismar. Dismar, la poderosa dupla y la mejor opción. Yaqui Pangao, la dupla destructora de grasa. Destruye de verdad la celulitis y obesidad y además te ayuda a conseguir un abdomen de acero. Yaqui Pangao, si son de Dismar, son legítimos. Solicita asesor a Dismar Salud y Cultura, call center 522-610 o al 0982-380-527. Bueno, ya está humeando acá el aceite. Preferentemente no hay que llegar a ese punto, pero me perdí ahí mientras charlaba de Dismar. Va todo adentro. Fíjense, ese sonidito, ese chillido que hace la carne en contacto con el aceite es lo que estamos buscando. Siempre, una vez que dispongan la carne en el lugar en el que lo dejan, no lo muevan. ¿Por qué? Porque el movimiento implica que se enfríe la sartén, entonces no se genera el sellado que queremos. Esto lo vamos a dejar acá, que se selle bien, que tome buen color. Ya va a empezar a levantar aroma. En el estudio ya se siente que el cerdo está presente, así que bueno, vamos a dejarlo acá, que se selle bien.
En un ratito lo vamos a dar vuelta y vamos a ver cómo está el otro lado y por supuesto continuar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregarle después la salsa barbacoa una vez que todo esto esté marcado y ya vamos a tener todo el cerdo con el sabor propio del sellado, el sabor del ajo que le habíamos puesto, el aceite de oliva, la sal, la pimienta, más todo lo que vos habías preparado con la barbacoa. Y después vamos con el arroz, que ya es nada más que hacer un arroz común y corriente, todos sabemos hacerlo, y ya te voy a estar mostrando cómo agregarle el queso crema extra y vamos a terminar la preparación. Así que no te muevas de ahí, quédate prendido que ya continuamos con más Cocinemos Juntos. Regresamos a Cocinemos Juntos, ya estamos en este punto en el que el cerdo está sellado en su punto justito. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que está en el centro, está todavía un toque crudo. ¿Por qué? Porque lo paré para que justamente podamos mostrarte cómo se hace esta preparación que ya prácticamente está en la fase final. Fíjense el sellado que tiene acá. Fíjense los sellados, justamente estas marcas que son las más interesantes a la hora de comer porque sentís esa corteza crujiente y por sobre todo y lo más importante es que estás preservando lo jugoso que puede llegar a ser esta preparación. ¿Cuál es el problema? Normalmente agregamos todo de golpe, mucha cantidad en la sartén que está caliente y la preparación ponele que está fría porque recién la sacaste de la heladera. Entonces, ¿qué pasa? Se enfría la sartén y el cerdo no se sella de esa manera como te estoy mostrando. Es al contrario, empieza a hervir. Cuando hierve es que la preparación te queda seca. En cambio, si vos la sellás y después, por ejemplo, le agregás una salsa o la guardás, por ejemplo, en la heladera, te conserva mucho más los jugos. Entonces tenés una preparación mucho más interesante. Bueno, el cerdo ya prácticamente está. Lo que estoy haciendo es recalentándolo porque lo dejé en el punto justo para mostrarte lo que se viene. ¿Qué vamos a hacer ahora? Agregarle ya la salsa barbacoa para que todos estos gustos se mezclen y lo que le falta al cerdo en cocinarse se cocine mientras terminamos la preparación. Entonces, adentro la barbacoa, va todo adentro y ya más que nada es mezclarlo, dejar que tome temperatura y después vamos a proceder a emplatar. ¿Qué es lo que yo hice acá al lado? Acá al lado tengo el arroz que está empezando a hervir, o sea, vamos a darle un toque más porque justamente es un arroz hervido. ¿Qué quiere decir eso? Que le agregué agua de más. Normalmente se calcula para una taza de arroz 2 porciones de agua. Yo le puse mucha más cantidad de agua. ¿Por qué? Porque quiero que hierva esta preparación y después yo cuelo y saco el arroz que necesito. Entonces voy primero que nada mezclando todo esto. Quiero que cada piecita de carne esté bien bañada en la salsa y por sobre todo que tome temperatura. Entonces los sabores empiezan a compartirse. Me ayudo con la pinza. El olor que ya tiene esto está atormentando el estudio. Mezclamos bien. Cada pieza esté bien bañada en la salsa y lo vamos a dejar obviamente descansar un toque. Ya más que nada es simplemente, como te digo, calentar la preparación, ya no agregarle nada, ya no seguir cocinando porque al cerdo le faltaba muy poco tiempo de cocción. Bueno, apago esto, lo dejo ahí descansar, voy a liberar un poquitito mi estación de trabajo y vamos a hacer un resumen, un breve resumen. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo? Primero que nada cortamos el cerdo, le agregamos un poco de ajo, un poco de sal, un poco de pimienta, lo dejamos descansar un toque, más que nada para que junte sabor. Recordá siempre que vas a dejar macerando de un día para otro, no le agregues la sal. La sal es solamente en el momento que vas a cocinarlo. Después, ¿qué estuvimos haciendo? Trabajamos la salsa barbacoa, que fue picar la cebolla, un poco de ajo, dejarla cocinar que se dore un poco y después ya más que nada agregarle el ketchup, agregarle la mostaza, el comino, la salsa de tomate y dejar que todos esos ingredientes se mezclen, se concentren y ya está la salsa barbacoa. Lo liberás, lo dejas a un lado. Después trabajamos el arroz, como te dije, un arroz común y corriente. Picás cebolla, picás ajo, rehogás eso, agregás el arroz, lo das vuelta en ese momento y después le agregás la cantidad de agua necesaria. Si querés hacerlo arroz hervido, le agregás un poco más de agua y después lo colás. O la otra opción es agregar la parte justa de agua por la cantidad de arroz, que recuerda, es 2 de agua por 1 de arroz. Y bueno, más que nada es eso. Después vamos a agregarle el queso crema y ya va a quedar espectacular para justamente el emplatado. Pero antes te tengo que hablar de Dismar, la poderosa dupla y por sobre todo la mejor opción. Estoy hablando de Jackie y Pangao. Se juntaron y formaron la poderosa dupla destructora de la grasa. Destruye de verdad la celulitis y la obesidad. Además de eso te ayuda a conseguir un abdomen de acero. Jackie y Pangao, si son de Dismar, son legítimos, son
Así que solicitás a Dismar y Salud y Cultura, call center 522-610 o también al 0982380-527. Me colgué ahí en un flame, colgué. Pero bueno, vamos a dejar esto. Justamente lo único que falta es el arroz. Lo que yo ya te puedo ir mostrando es cómo queda el cerdo. Podemos ir emplatándolo. El arroz lo voy a poner a un lado. Fíjate cómo quedan los anillos, los aros de cerdo, ya bañados en toda esta salsa. O sea, esto está justamente especial para que le entres ya mismo nomás. Esto te doy una mejor opción. Lo terminás de hacer hoy y lo dejas descansar un día. Entonces, ¿qué pasa? Se concentran mucho más los gustos en la heladera. Entonces, al día siguiente lo recalentás y te puedo asegurar que va a estar mucho más rico que recién cocinado. Entonces, dejo los medallones por acá. Ahí vamos. Y el arroz ya debe estar. Fíjate que está hirviendo a borbotones. Eso quiere decir que ya la preparación ya está lista. Porque yo le di, recordá, un poco más de agua si es que vas a hacerlo arroz hervido. Así que voy a apagar esto. Tengo que buscarme un colador. Lo tengo de aquel lado. A ver si esto no está caliente. Sí, está caliente. Voy a sacarlo acá con un poco de papel. Y ya voy a sacarle el exceso de agua, agregarle el queso crema y terminamos. Me busco un colador por acá. Acá está. École. El colador. Chao el exceso de agua. Volvemos otra vez a recuperar el arroz. Tiene un olorcito a ajo, a cebolla. También le puse un poco de aceite de oliva y por supuesto sal y pimienta. Voy a rectificar un poco más de pimienta porque me parecía que quedó suavecito cuando lo probé. Un poco más de sal. Y ya, fíjate cómo queda. Queda con un poquito de agua, que incluso volví al fuego, está todavía un poquito caliente. Pero ya le agregamos el queso crema. Fíjate el queso crema, pastoso, firme. Es justamente lo que queremos. Entonces, cuando entre en contacto con el queso, con el arroz digo, se va a fundir la cantidad necesaria como para quedar bien cremoso. Vendría a ser un falso risotto. Es en realidad lo que hacen muchos restaurantes. Te venden arroces normales por risotto. El risotto justamente es un guiso, básicamente es un guisado italiano que justamente se consigue una textura cremosa por el movimiento y porque libera justamente el almidón que tiene dentro. Entonces, ¿qué te hacen los restaurantes? Te venden un arroz normal con el queso crema, entonces te da justamente esa textura cremosa. Fíjense cómo queda. Cremoso, como un arroz con leche o como un arroz quesú básicamente, solo que mucho más rápido y mucho más práctico. Entonces esto lo pasamos para acá y ya lo emplatamos. Nos estamos quedando justito de tiempo, estamos llegando al límite. Un poco de el arroz por acá y ya terminamos. Ahí está. Entonces tenés dos opciones súper rápidas, súper prácticas, pero recordá, sí o sí, probá a hacer esta preparación en tu casa, no compres más la salsa barbacoa del supermercado, hacela vos, ya aprendiste cómo. Así que bueno, nos vemos en otra edición de Cocinemos Juntos. Hasta mañana. Chau, chau. Cocinemos Juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.